Hace unos meses saqué un reel de una cosa que hace Miley Cyrus que me parece súper sexy. The journey is usually the part that you remember anyways. Usually the getting there, once you're there. La verdad es que tuvo muchísimos comentarios, muchos más de los que me esperaba. Mucha gente me dijo que este fenómeno en Estados Unidos no tiene buena fama. Y es verdad, pero ¿sabéis quién tiene la culpa? Las Kardashian. De hecho, mientras que a mí me parece sexy, mirad este fragmento de una serie que es súper popular. I'd like a large coffee. Okay, so hot coffee. Hot coffee. Okay, room for cream. Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice? This is my voice. No, it's not. I heard you talking a minute ago. I know you don't talk like that. Neither do you, because nobody actually talks like this. ¿Pero qué le pasa a este señor? ¿Por qué está enfadado con la camarera? Pues porque en Estados Unidos, y creo que en el mundo anglosajón en general, este fenómeno ha cogido muy mala fama en los últimos años. Quizás porque la gente empezó a ser consciente de ello a partir de una persona en concreto. You know, she'd always said it. I thought she was kidding. It's a kids' clothing store. It opens next month in May. Promotional tour in Europe. ¿Pero porque la gente odia a las Kardashian? Bueno, esto nunca sale de una persona ni de un momento concretos, es poco a poco. Pero parece que Kim Kardashian y este grupo de mujeres de alta sociedad de su misma generación favorecieron mucho que la población fuera consciente de este fenómeno. Incluso algunas antes que las Kardashian, como Britney Spears. I will never, ever forget. Y al mismo tiempo comenzó su estigmatización. O sea, que se le dieran estereotipos sociales, que es una cosa que a los seres humanos les encanta hacer con fenómenos lingüísticos. Estoy hablando y vamos a hablar hoy de una cosa que en español se llama laringalización. Hola, buenas tardes. Esto en inglés se llama vocal fry, al menos en Estados Unidos. Parece que en Reino Unido prefieren el término creaky voice. Espera que te veo venir. Vocal fry. Creaky voice. Pues esto era Elsa y casualmente es el patrocinador que ha hecho posible que escuchéis hablar a las Kardashian. A ver, ¿qué es Elsa? Pues es una app que te va a encantar si quieres practicar pronunciación en inglés. Como acabáis de ver, te pone una transcripción fonética de cómo pronunciar la frase que tú quieras. Pero además de poder poner tú la frase que quieras, Elsa tiene más de 1600 lecciones y más de 40 temas para poder practicar. Por ejemplo, yo como soy influencer, pues le doy a este topic. Welcome to Brewhaven. How may I help you? Can I get a caramel latte with oat milk, please? Te da feedback sobre la pronunciación, sobre la entonación, que es algo muy interesante, y también sobre la fluidez. Obviamente un C2 en fluidez. Otra cosa muy guay de la que no os había hablado es que tiene un chatbot con el que podéis practicar cualquier tipo de conversación. Hello, Elena. It's great to see you today. How are you feeling? Hi, I'm great. I'm just talking to some friends about vocal fry. That sounds interesting. Vocal fry is a unique topic. What's something you enjoy about discussing it with your friends? I think it's a really sexy thing. That's a fun perspective. It's great to have different opinions. Os dejo en la descripción y en el comentario fijado dos enlaces. Uno es para descargar gratis la app y tener 7 días de membresía premium. Y otro para coger directamente la versión premium con descuentazos. Que son descuentazos solamente por ser quienes sois. O sea, por ver este vídeo, por usar mi enlace. Y ahora, volviendo a lo que estábamos. Vocal fry, creaky voice o laringalización. Nos da lo mismo porque es la misma cosa. Como este vídeo está en español, pues vamos a decir laringalización. Pero a ver, en realidad, ¿qué es la laringalización? ¿Es algo malo? ¿Lo puedo hacer yo en casa? ¿Hay que entrenar la voz? ¿Me voy a quedar afónica? A ver, la laringalización consiste en bajar el tono de voz mientras hablas, lo más bajo posible. Y para poder hacer esto, lo que ocurre en nuestra garganta es que se juntan los cartílagos aritenoides de la laringe para comprimir las cuerdas vocales y que estén lo más compactas y relajadas posible. De esta forma se consigue que vibren de forma irregular entre 20 y 50 pulsaciones por segundo, unas 2 octavas por debajo de la frecuencia habitual de la voz humana. El paso de aire es muy lento, así que se pueden escuchar incluso las vibraciones individuales de las cuerdas vocales. No me he enterado absolutamente de nada. Bueno, la explicación mecánica biológica es un poco complicada, pero quedaos con que es una forma de hacer la voz muy grave relajando las cuerdas vocales. Con eso nos vale. Por ejemplo, es muy común escucharlo al final de las frases cuando cae la entonación, pero eso no quiere decir que sea exclusivo de esa parte del discurso. De hecho, podemos encontrarlo en cualquier momento. Es que voy a decir más, normalmente las cuerdas vocales no se cierran de golpe, sino que van poco a poco. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que antes de dejar de hablar, o incluso a mitad del discurso, cuando hacemos una pausa,
es muy normal que nos salga la laringalización. Y esto no pasa solamente en inglés, es algo biológico, nos pasa a todos los seres humanos. Tradicionalmente es una técnica que se ha usado en canto y que cogió muy mala fama. De hecho, es que es algo que se desaconsejaba a los profesionales porque decían que era malísimo y que te podía hacer daño en la garganta o en la voz. Y después de un montón de estudios que se han hecho, todavía no se ha podido demostrar que sea malo. Menos mal, pero ¿y por qué no les gusta a los anglófonos? ¿Y por qué esta gente habla así? Bueno, no les gusta a algunos anglófonos, supongo que a las personas que sí hacen esta laringalización les dará igual. Actualmente el estereotipo social que existe contra este fenómeno es que es algo de mujeres jóvenes o de clase alta que pasan de todo. O sea, como que les da igual la vida. Oh, thank you. That was great. That was in Miami. No better place to do a photo shoot than in Miami, right on the water. Bueno, incluso un estudio sacó como conclusión que a los hombres les molestaba porque daba la impresión de que las mujeres estaban poniéndose en una posición de autoridad usando ese tono. Pero claro, si nos fijamos más, vamos a descubrir que esto no es así en absoluto. También hay periodistas, científicas o profesionales de cualquier ámbito que no son sospechosas de tener aires de superioridad o de que la vida les dé igual, y menos sospechosas aún de ser grandes magnates que también tienen la laringalización. Bueno, y es que además, ¿es un fenómeno exclusivamente femenino? Pues como ya supondréis, obviamente no. En inglés la laringalización está también muy extendida entre hombres, aunque quizás el fenómeno se nota más entre las mujeres. Y luego además tampoco es un fenómeno exclusivamente de Estados Unidos y ni siquiera es nuevo. Fijaos en una cosa muy curiosa. A mediados del siglo XX este acento estaba muy relacionado con el acento británico más de clase alta, lo que se llama RP, Received Pronunciation, la variedad oral que se ha considerado desde hace tiempo como la más prestigiosa y normativa del inglés británico. Podéis verlo, por ejemplo, en las películas de James Bond de Sean Connery. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. You never take me to dinner, period. I would, you know. Only Anne would have me court-martialed for illegal use of government property. Flattery'll get you nowhere. O en la película de Disney del Libro de la Selva, si os fijáis en cómo habla Shere Khan, el tigre. Yes, yes. Who is it? It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind. Shere Khan. What a surprise. Yes, isn't it? I just dropped by. Forgive me if I've interrupted anything. A mí me encanta el Libro de la Selva. Gran aporte. La verdad es que en esta época, cuando lo hacían hombres elegantes que salían en películas o eran locutores de radio, nadie se quejaba de este fenómeno. Incluso parece que pasaba desapercibido para los que no eran especialistas en la lengua o alguna especialidad relacionada con la voz. Lingüistas, filólogos, logopedas, profesiones relacionadas con el canto. Es posible escuchar la laringalización en cualquier ser humano independientemente de la lengua que hable. En algunas personas se nota más y en otras menos. En finlandés, por ejemplo, parece que está omnipresente, se escucha todo el rato. Tuntuu siitä, että viimeisen vuoden aikana kahvin viljelyssä on ollut isoja ongelmia. En birmano, que es una lengua tonal, uno de los tonos se marca precisamente con la laringalización de la vocal. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar desde un punto de vista lingüístico? Pues que la laringalización no es más que otro fenómeno lingüístico, que está más relacionado con la comunicación que con cualquier otro tipo de enfermedad o actitud ante la vida. Entonces, ¿por qué ahora sienta tan mal? Bueno, pues como ya hemos dicho antes, a la sociedad, sea cual sea su lengua, le encanta asociar estereotipos. Y con ellos, pues todas las discriminaciones que eso conlleva a fenómenos lingüísticos. Pensad en una persona que cecea, en una persona que dice aiga, en una persona que dice me se ha caído, o en una persona que dice tengo una call para hablar de los KPI con el CEO en Human Resources. No sabemos nada de esas personas, pero presuponemos un montón de cosas, ¿no? Solamente por decir lo que han dicho o cómo lo han dicho. La laringalización en inglés no tiene nada de raro, ni de nuevo, ni de especial. Quizás la novedad es que se ha extendido a un grupo de la población que antes no lo usaba, a un grupo de la población que quizás se puede criticar más fácilmente que el que lo usaba antes. Pues la verdad es que me has dejado un poquito como he venido, ¿eh? Pues ya lo siento, chica. Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!